Hola, buenas noches. Les vamos a presentar nuestro proyecto de investigación, el cual se titula Plan de Intervención para Organizaciones con Personal Administrativo en Colombia frente al acoso laboral. Mi nombre es Angie Carolina Romero y trabajé junto con Gina Paola Bustos y Diana María Martínez. Siguiente. En cuanto al resumen, siguiente, por favor. Entonces, en cuanto al resumen, nuestro proyecto se basa en proponer un plan de intervención en las organizaciones con personal administrativo en Colombia en cuanto a la prevención del acoso laboral representado por diversas formas de agresión y maltrato en los entornos laborales por medio de revisión documental, la cual se realizó en las bases de datos y buscadores para desarrollar la metodología bajo un enfoque de esquema cualitativo mediante un proceso de análisis documental, el cual será un instrumento contemplado para el desarrollo de la investigación, obteniendo como resultado que el acoso laboral está relacionado con la personalidad de las víctimas y el acosador, junto con la presencia de diversos factores y problemas personales, tanto económicos, dejando como consecuencias enfermedades, trastornos, afectación en el entorno familiar, social, laboral e incluso podría ocasionar la muerte. Siguiente, por favor. En cuanto a justificación, la importancia que tiene el estudio de investigación es el análisis sobre el tema de acoso laboral en el personal administrativo de las organizaciones colombianas. Adicionalmente, es permitir brindar una visión de riesgo diferente a lo que comúnmente se evidencia en el panorama nacional, debido a que se puede reconocer como un riesgo categorizado como asesino silencioso que afecta a las organizaciones, el trabajador y el área social. Adicional a esto, debido a las diversas consecuencias negativas que se asocian al acoso laboral, se espera que las organizaciones se vean incentivadas y motivadas a prevenir e incentivar en los procesos de moving. Y obviamente, adicional a esto, las ventajas de verificar como todo este tipo de situaciones es la adaptación de medidas de prevención, las cuales se tienen en cuenta. Reducción de las tasas de rotación y absentismo, aumento de la satisfacción laboral y la productividad. En consecuencia, se da este tipo de acoso, porque las empresas colombianas no ven la necesidad de indagar en este fenómeno. Adicionalmente, se tiene en cuenta como información de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a las preguntas de investigación, tenemos dos. La primera, ¿cuáles son las tendencias más representativas de acoso laboral en las organizaciones colombianas del personal administrativo? ¿Y qué estrategias de intervención se pueden proponer e implementar para prevenir o disminuir el riesgo por acoso laboral? Estas preguntas se les da respuesta a lo largo de toda la investigación. Siguiente, por favor. Objetivos. Tenemos un objetivo general, el cual es proponer un plan de intervención basado en las investigaciones realizadas en las organizaciones con personal administrativo en Colombia, que más adelante mi compañero les va a explicar de qué se trata. Siguiente, por favor. Y como objetivos específicos tenemos 4. El primero, identificar las causas que conllevan el acoso laboral en las organizaciones con personal administrativo en Colombia. Segundo, determinar las consecuencias que se producen a causa del acoso laboral. Tercero, analizar por medio de estadísticas la población más vulnerable en cuanto al acoso laboral en las organizaciones con personal administrativo en Colombia. Y por último, diseñar estrategias de intervención en las organizaciones con personal administrativo en Colombia para prevenir el acoso laboral o moving en inglés. Siguiente, por favor. Nuestro método de investigación es un enfoque cualitativo por medio del análisis documental. Como les había explicado anteriormente, se realizó todo el proceso por medio de Google Académico, como la librería de la universidad y demás. Eso es nuestro tipo y diseño de estudio. Como fuente de datos tenemos una base principal, que es la Ley 1010 de 2006, y adicional a esto tenemos base de datos y buscadores. Como les dije anteriormente, se realizó una lista y un filtro de información
para tener exactamente todo lo que se necesita para el proceso de investigación. Y por último, recolección de datos. Una vez analizado como toda la información y recolectado todo esto, se hace como una revisión de tipo descriptivo para determinar 4 situaciones que pues más adelante en el proceso de investigación pues se evidencian. Buscar, encontrar, clasificar y analizar. Asimismo, se determina todo como nuestro proceso o nuestro proyecto investigativo, el cual se le da respuesta a todos los objetivos, a las preguntas de investigación y se contempla dentro de un plan de intervención. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Gina Bustos y les voy a presentar las causas, consecuencias y estadísticas que se evidenciaron y concluimos dentro del proyecto de investigación. En primer lugar, tenemos proyectadas las causas. Dentro de estos casos tenemos 3 modelos para abordar las causas del mobbing o acoso laboral. La primera es en función de la personalidad de la víctima y del acosador, que son las causas potenciales, la baja autoestima, la timidez, la forma de actuar, las capacidades para desempeñarse en el trabajo, el perfeccionismo y más que todo, y la que más, la más relevante, la envidia. En segundo lugar, es en función de las características inherentes a las interacciones humanas en las organizaciones. Esto va relacionado cuando existe rivalidad por obtener un puesto de trabajo, en ser mejor que el otro y sobresalir más que los demás. Por último, el clima y el ambiente organizacional específicos en una organización, la sobrecarga de trabajo, las deficiencias en los estilos de liderazgos, las deficiencias en el diseño de las tareas, el conflicto de las funciones, insatisfacción en el clima laboral, la cultura organizacional y los problemas de comunicación interna. Siguiente. Como consecuencia, en primer lugar, sobre el individuo a nivel psíquico, tenemos el estrés, la ansiedad, la apatía y en muchos casos el suicidio. A nivel físico, tenemos estresores, síntomas psicosomáticos como ataques del asma, hipertensión arterial, dermatitis, migraña, dolores de cabeza y hasta las úlceras, síntomas relacionados con la tensión muscular, síntomas relacionados con trastornos del sueño. Siguiente. A nivel social, cuando tenemos una persona cercana, la vemos amargada, desmotivada, sin expectativas ni ganas de trabajar, susceptibles, irritadas, con conductas de aislamiento, conductas de evitación y conductas agresivas. A nivel laboral, tenemos las insatisfacciones en el entorno laboral, la desmotivación, la insatisfacción laboral y inadecuado rendimiento. También se ve un clima laboral de temor y un ambiente caracterizado por la hostilidad, la antipatía, el rencor, la desconfianza y la inseguridad en los entornos laborales. Siguiente. Sobre la organización, igualmente tenemos unas consecuencias en las que podemos evidenciar, es la disminución de la productividad y compromiso, el mal clima y el ambiente de trabajo, el aumento de ausentismos y bajas laborales, distorsión de la imagen y el prestigio de la organización. Tenemos por último las consecuencias para el núcleo familiar, que esto afecta a las alteraciones sociales y familiares, generando aislamientos y desviación de los vínculos sociales. Muestra de desapego de estos vínculos a nuestras familias y las relaciones que se sienten y aumentan la morbilidad, el número de veces que nos enfermamos, pues todos los miembros de la familia pues tienen esta misma consecuencia. Siguiente. Por último, en nuestras estadísticas y de acuerdo a lo investigado, el acoso laboral es una realidad y una tendencia que incrementa año tras año en Colombia. De acuerdo a una investigación que se realizó por el Ministerio, se evidenció que en el primer semestre del año 2017 se presentaron 803 quejas. Para el mismo periodo del año 2018 se recibió 1.400 y para el año 2019, solo para la ciudad de Bogotá, ya se tenía registrado 972 denuncias.
por lo que indica que sus cifras aumentan hasta un 50%. Igualmente, se analizó por medio de las estadísticas la población más vulnerable en cuanto al acoso laboral en las organizaciones con el personal administrativo, resultado por las encuestas, las hipótesis y el estudio de los casos de diversos actores, identificando que las mujeres son las más propensas en sufrir este tipo de acosos, ya sea por su género, personalidad y factores de desempeño laboral. Siguiente. Buenas noches. Les habla Diana Martínez y se va a presentar el diagrama de implementación del plan. Este inicia con la identificación de las necesidades de los trabajadores, recordando que todo esto está relacionado con la información y las investigaciones que fueron consultados, como se nombraba anteriormente, con las compañeras. Siguiente, se elabora el plan de intervención, se presenta y se socializa ante gerencia. Luego se realiza la revisión de las acciones que se van a implementar, se crea un cronograma de estas actividades para luego llevarse a aprobación. Si esta aprobación es positiva, se implementan las acciones generadas y se da por finalizado el plan de intervención. Si es negativa, esta se vuelve a presentar y nuevamente se socializa el plan como tal. Ya como tal, el plan de intervención se construyó con las dimensiones psicosociales impactadas, las recomendaciones o las sugerencias, las medidas de intervención, las actividades de acción y el responsable de la acción y a quién va dirigido. Tomamos como ejemplo la dimensión de característica de liderazgo. En este caso, no tiene recomendaciones o sugerencias. Tiene una medida de intervención y se generaron 3 actividades de acción. La primera actividad es diseñar e implementar un programa de liderazgo, motivación y consulta con el fin de fortalecer las competencias a nivel de planificación, relación de conflictos y comunicación. La segunda actividad es realizar reuniones con los jefes inmediatos con el fin de exponer situaciones de posibles conflictos. Y por último, conformar el comité de convivencia laboral. El responsable de la acción es el gerente y el responsable de seguridad, del sistema de seguridad. Y también el personal capacitador. Esto va dirigido a todo el personal administrativo. Y ya damos por terminado nuestra sustentación. Muchas gracias.